Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin, soy estudiante de la UNAV y en este video haré una breve presentación sobre la evolución de la guitarra y cómo ésta se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Empezamos en el año 9000 y 5000 a.C. en el periodo neolítico. Se dice que los cazadores en esta época, al momento de usar el arco, estos mismos mencionaban que este objeto generaba sonidos. Estos sonidos en la actualidad se conocen como acordes. Y se puede decir de que es el primer objeto el cual ha generado sonido mediante cuerdas. Luego en el año 2400 a.C., por los sumerios nace el arpa y el laúd, siendo el arpa el primer instrumento de cuerdas y luego sigue el laúd, el cual es el segundo. Estos instrumentos ya empezaban a hacer alusión a lo que se conoce como ahora la guitarra. Y de estos dos instrumentos aún se usa mucho el arpa, ya que esta aún sigue siendo usada como para ritmos de jazz o para presentaciones en orquesta, mientras que la oud algunas personas aún lo conservan, pero no están utilizado en bandas o entre otras cosas. Luego en el año 1000 a.C., los griegos en esta época logran perfeccionar los instrumentos de cuerda y ellos mismos crean el suyo y con esto nace la guitarra, que ya sé cómo se menciona y cómo se oye, pues empezaba a tener un nombre parecido al de guitarra. Luego en el año 146 a.C., con la toma de Grecia, nace el Imperio Romano y estos mismos roban la cultura de ellos, en donde crean su propio instrumento de cuerdas con el nombre de guitarra. Obviamente en este caso disminuyen su sonido, ya que ellos buscan una manera de ampliarlo mejor. Y como nos podemos dar cuenta aquí en la imagen es un instrumento diferente al de la guitarra. Este tiene un instrumento con más cuerda y obviamente sin algunas partes como es el mango como tal, pues para poder tomarlo, ¿sí? Luego en el año 632 y 661 en Arabia, siendo específicos, se toma como instrumento regional el laúd, pero estas personas hacen diferentes cambios y empiezan a trabajar el instrumento de otra manera, logrando así quitando partes, agregando otras partes como cuerdas, o como quitando, digamos, el material con el que se hace y obviamente quitando también, digamos, algunas partes como relieves, entre otras cosas, nace el ud, que es el instrumento de cuerdas que en Arabia se usa. Luego en la Edad Media, los juglares na- eh, nacen y estas personas son personas las cuales por medio de la guitarra morisca y la guitarra latina iban en pueblo tocando música y sátiras en donde ya se empezaba a ver como el desarrollo y el uso que este se le podía empezar a dar a lo que ya conocemos. Luego en el siglo XIX nace la guitarra española. Este instrumento nace ya con el nombre de guitarra y este instrumento en esa época únicamente tenía cinco cuerdas. ¿Sí? Ya luego en el siglo XIX, teniendo la misma forma de la guitarra española, un alemán llamado Otto crea la guitarra, pero esta teniendo una cuerda extra, siendo ya como se conoce en la actualidad, que una guitarra en la actualidad eh, tiene seis cuerdas y así se logra una afinación como la que hay en la actualidad. Luego, en el siglo XX, nace la guitarra eléctrica. Este instrumento nace pues por medio de pensamientos de los demás músicos, siendo de jazz, de bandas de rock, de orquestas y demás. Nace este instrumento ya que se quería empezar a dar un mejor sonido, un sonido con más volumen y obviamente para amplificar ese sonido pues tenía que haber una conexión de la guitarra a un amplificador. Esto no se podía conseguir con una guitarra tradicional, por ende nace la guitarra eléctrica, ya siendo este instrumento un, ya haciendo que con ese instrumento se logre un conector de instrumento al amplificador y con esto logrando mejores presentaciones, entre demás. También además
después de que nace la guitarra eléctrica, nacen diferentes maneras de darle un uso, como ya cambiando su sonido, un sonido, digamos, siendo un poquito ya más sintetizado, eh, entre demás cosas. Eh, Luego ya llegamos a la actualidad, que en la actualidad pues se siguen haciendo diferentes usos en la guitarra, donde se consigue un bajo, un sonido más complejo, un sonido como más sintetizado, entre otras cosas. Pero mencionando, digamos, las demás partes, ese instrumento ha tenido muchos cambios, desde sus inicios hasta como lo conocemos en la actualidad. La guitarra ha sido un instrumento muy importante en el desarrollo de otros más, como el violín o como el violín o las demás representaciones de violín, siendo este también un instrumento de cuerda. No solamente conocemos la guitarra, sino conocemos otros instrumentos como lo que es el banjo, que nace en la Edad Media y que es un instrumento que también usaban los juglares pues, para poder hacer sus presentaciones. La guitarra ha sido un instrumento muy importante en la historia para los músicos y para las demás personas. Con este se han creado canciones, se han creado ritmos, de este han nacido bandas muy conocidas, ya sea en Europa, en América o en América Latina. Es un instrumento muy importante que pienso que a lo largo de la historia va a tener otros cambios y va a ser un instrumento que siempre va a estar presente en la actualidad para los músicos, para los productores, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias.